Y finalmente en esta mañana vamos a tener la participación de Benjamín Velasco Reyes. Él es puneño, está trabajando actualmente en Huánuco, ha sido invitado para trabajar en la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Huánuco. Todos sabemos que es un extraordinario músico, ha sido docente de nuestra Universidad Nacional del Altiplano y ahora se encuentra precisamente en el centro del país ofreciendo su conocimiento. Sin embargo, ha querido participar activamente de esta participación congresal a propósito de la Diablada puneña. Vamos a invitar entonces a Benjamín Velasco Reyes a través del internet para que pueda acompañarnos y de esta manera estar escuchando sus apreciaciones alrededor de la música. A ver. Vamos a ver, estaba Benjamín Velasco hace un rato con nosotros. Esperamos que retome el contacto y de esta manera vamos a tener su apreciación, su punto de vista. En horas de la tarde, Edwin Quispe Choque va a ofrecer trayectoria de las bandas de músicos en los conjuntos de Diablada. Después va a haber un tema que el suscrito va a ofrecer que se llama Anchanchos, de las Chinganas al Gran Teatro Nacional. Luego, Germain Umpiri Velázquez expondrá Las Cespas y su adaptación académica a la Diablada puneña. Y vamos a cerrar con el artista José Chura Apaza, que va a ofrecer el tema Pericia en las Máscaras. Están todos ustedes invitados entonces a participar también en horas de la tarde. Al culminar esta tercera jornada, vamos a tener la participación de la Diablada Bellavista junto a la Diablada Amigos de la Policía Nacional del Perú para un pasacalle que se va a concretar en las principales arterias de la ciudad. Bueno, como cierre de esta actividad congresal. Muy bien, vamos a ver si recuperamos la señal con el maestro Benjamín Velasco Reyes para poder concretar su exposición. Aprovechando el momento, queremos manifestar lo siguiente. Hemos recibido una nota de nuestro paisano que radica en Viena, Ricardo Quiñones Muñizaca. Él está en Austria y nos envía la siguiente nota. Dice: durante los últimos años pude constatar que en el mundo de las danzas de tras de luces, entre ellas la Diablada, hubo y hay una pugna de opiniones sobre su origen, ejecución, etc. La Diablada, una de las danzas emblemáticas de nuestro altiplano, supuestamente debería manifestar la hermandad entre los actuales países de Bolivia y Perú, pero desgraciadamente, sobre todo en las redes sociales, se puede observar una polarización y una acusación de usurpación por parte de algunos ciudadanos bolivianos y se extienden hasta en el plano político. Claro, las reacciones tampoco son amables y caen en una orgía de soeces que uno se ve invadido incluso de vergüenza ajena. Ojo, todo esto dentro de la masa popular, sobre todo joven, hasta relativamente joven. Por lo que puedo observar, el debate está plagado de emociones y no de hechos que podrían llevar a una claridad de entendimiento para llegar a un acuerdo fraternal en donde se pueda aunar, compartir, disfrutar de un acercamiento que facilitaría incluso las relaciones sociales y económicas. Toda controversia popular al respecto no es de tomar en cuenta. Un debate académico es bienvenido, tampoco es necesario. Total, los estudios en el mundo de la ciencia demuestran, luego se establecen por sí mismos. Pero una presentación de ellas es bienvenida, es un reconocimiento merecido
al autor del estudio. Organizar un festival de diabladas en todo el mundo sería un reto que este primer Congreso Nacional podría servir de trampolín. Personalmente la diablada la percibí por 4 décadas a partir de los años 70, que poco a poco en su pomposidad fueron homogenizándose en el altiplano. En Yunguyo tenía un tío bordador, diseñador de traje de luces. En sus quehaceres pude observar que con el tiempo las máscaras de yeso fueron reemplazadas por las de metal, en ese entonces generalmente elaboradas en Bolivia. Si me insinuaran a describir las características sin ir a detalles de los orígenes ancestrales, simplemente afirmaría: la diablada actual que se danza en el altiplano es romana, española, alemana, francesa, tibetana y se baila en el altiplano de Bolivia, Chile y Perú, desde Calama, cerca de Antofagasta, Chile, Oruro, Bolivia, hasta la región Puno, Perú. La diablada es romana primero. La diablada está basada en los 7 pecados capitales que fue instaurado por el Papa de Roma, Gregorio Magno, a fines del siglo VI. 2. El atuendo de la diablada está basado en el uniforme del soldado romano. Española, evangelizadores dominicos, jesuitas, emplean obras de teatro, danzas creadas en España como estrategias para acelerar la evangelización en las colonias. Alemana, las bandas de guerra del ejército boliviano, fomentadas por asesores militares alemanes, hacen que se consolide la música de la diablada interpretada con banda de trompetas. Francesa, la canción emblemática de la diablada es una pieza militar francesa, Le Rigodon de Unua, una marcha de la Guardia Imperial de Napoleón. Nos ha hecho llegar el audio, dicho sea de paso, el amigo Ricardo Quiñones. Tibetana, el mascarero boliviano Antonio Vizcarra copiaba los modelos de máscaras tibetanas de la revista de la National Geographic. Con estas observaciones adicionales, muy generalizadas, solo intento ampliar el panorama para llegar a una explicación de la manifestación diablada en la actualidad. Entre tanto, diversos estudios nos explican el origen, desarrollo, características, etc. Generalmente son estudios limitados a una determinada región. Aún desconozco un estudio general exclusivo en donde se describa en su totalidad. Si me equivoco, disculpen del caso y agradecimientos por darme a reconocer. Con respecto a la diablada puneña, o tal vez llamada diablada peruana o la danza mayor, como canta la agrupación Los Tatas, aparte de la situación actual en la que se encuentra, creo que es válido también crear, desarrollar escenarios para su desarrollo hacia el futuro. En nuestros tiempos de ilustración, creo que es de merecer un replanteamiento claro, es también de comprender, aceptar, dejarla intacta como está actualmente. Pero no obstante, nuestra diablada puneña ya va pasando las fronteras de nuestra región. Tenemos un potencial enorme en recrear, replantear, adaptar a la situación actual de nuestro mundo diablero. Creo que es oportuno tomar en cuenta todos los tipos de manifestación diableros en nuestro medio e integrarlos en una diablada sin precedentes. Invitar a jóvenes quienes se manifiestan como tales en diferentes eventos como las de Halloween, etc. Por otro lado, una reivindicación al Supaya nos llevaría hacia un fortalecimiento singular en cuanto a nuestra identidad se refiere. Supaya, el dios travieso aymara, erróneamente estigmatizado como el diablo católico, se presta a una manifestación danzante de reajuste social. Supaya, un dios aymara, venerado por su benevolencia de abstenerse en generar caos, discordias, enfermedades. Supaya, el travieso danzante, o los danzantes traviesos, la diablada mayor, podría manifestarse como una diablada única en el mundo, tomarla en cuenta como una opción más dentro del mundo diablero, y en nuestro medio nos brindaría la oportunidad de tener mayor alcance. Finalmente, teniendo en cuenta que en diferentes lugares del mundo existen diversas danzas de diablos, reincido tomar en cuenta la perspectiva en crear un festival mundial de diabladas, hacer de Puno un centro mundial diablero. Gracias por permitirme estas líneas cortas. Saludos cordiales desde Estella, una pequeña ciudad en los Alpes de Austria. Magíster Ricardo Quiñones Mullizaca, Austria, estudió en la Universidad Católica Santa María de Arequipa y en la Universidad Johannes Kepler, Universitat Linz de Austria. Muchas gracias a Ricardo Quiñones. Y ahora sí, ya está conectado con nosotros Benjamín
para poder expresar sus apreciaciones sobre el tema. Aquí está, Benjamín Velasco Reyes. Benjamín, un gusto escucharte. Te vemos, te escuchamos. Adelante con tu exposición. Buen día nuevamente. Muy buenos días, no sé si me logran escuchar. Perfectamente, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo a toda la comunidad puneña y en especial a todos los seguidores de este primer Congreso Nacional de la Diablada Puneña 2024. Para mí es un placer poder compartir con ustedes algunas experiencias respecto a este tema. Creo que es muy importante para ir solidificando nuestra cultura, para ir también haciendo un camino cultural que nos falta también, por cierto, en nuestra región, ir empoderándonos de todas estas manifestaciones artísticas, culturales que tenemos en nuestra región, ¿no? Entonces, no sé si me logran escuchar perfectamente, si alguien me confirma, por favor, para poder dar inicio. Perfecto, te escuchamos muy bien. Adelante. Muchas gracias. Vamos a compartir el día de hoy un poco respecto, hemos venido escuchando también de alguna otra manera a todos los ponentes que han participado de hoy respecto a las características que tiene nuestra diablada puneña. Y el día de hoy voy a hablar yo respecto a la música de la diablada puneña, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de la música, cómo está estructurada, cómo está plasmada y cómo ha venido desarrollándose a lo largo de este tiempo. Por eso que hemos denominado el título de esta ponencia, La música de la diablada puneña, una mirada desde el contexto histórico. Antes de la llegada de los españoles al Perú, los pueblos americanos habían desarrollado culturas musicales sumamente interesantes y complejas, acordes con el alto grado de desarrollo de las civilizaciones americanas. Lo más probable es que haya habido varios sistemas o lenguajes musicales. Así lo demuestran los restos arqueológicos de instrumentos musicales en los que se puede apreciar que tenían el gran desarrollo tecnológico para poder elaborar instrumentos con diversidad de materiales, ¿no? Y estos materiales son, por ejemplo, la arcilla, el oro, la plata, el cobre, la madera, las cañas, huesos, plumas, semillas, calabazas, etcétera, ¿no? También tenían el conocimiento sobre acústica, ¿no? Los fabricantes conocían a la perfección este tema de la acústica y ellos a través de este conocimiento lograban las sonoridades requeridas y los timbres y notas en cada uno de los instrumentos. También la consecución y logro de afinaciones precisas para estos instrumentos, pues ha comprobado que las afinaciones fueron logradas, ¿no? No por azar, sino ha sido todo un estudio que ellos han hecho, una búsqueda precisa de lograr una sonoridad y una afinación, ¿no? Entonces, estos instrumentos también prehispánicos, digámoslo así, son instrumentos que han demostrado diversos sistemas musicales y que usaron distintos materiales escalísticos, ¿no? Podemos afirmar que no es cierto que la música prehispánica haya sido solamente pentatónica. Los instrumentos arqueológicos muestran lo contrario, ya que se ha podido evidenciar que estos instrumentos tenían diferentes escalas. Estos instrumentos también cumplían una función importante, la función social, como parte de las manifestaciones socioculturales. Integralmente, como se observa en muchas imágenes de los antiguos peruanos que plasmaron en la diversidad de objetos todas estas costumbres que se tienen, ¿no? Extraordinarios instrumentos de viento, los antiguos peruanos no conocieron los instrumentos de cuerda, ¿no? Sin embargo, desarrollaron varias formas de sistemas musicales a través de la construcción y ejecución de los instrumentos de viento y de percusión. La comparación de instrumentos antiguos con los actuales nos muestra la continuidad cultural, sus variantes y desarrollo o desaparición de algunos de ellos. Puede haber instrumentos antiguos
que ya no se usen en la actualidad. Como también es sorprendente encontrar similitudes, como ocurre con el caso de las antaras de la cerámica preincaica de la cultura chincha, o como con el siku o zampoñas de uso actual, que usan también una fila de resonadores. En la región de Puno podemos mapear una diversidad de instrumentos musicales, y bien como lo hemos narrado, de corte aerófono, ¿no? Que son instrumentos aerófonos en toda la región, ¿no?, de Puno, tanto en la zona sur como en la zona norte. Encontramos diversas flautas de pan, que también los llamamos sikus, ¿no? Y también las flautas de pico, ¿no? Como es el caso de los pinquillos, los chacallos, etcétera, ¿no? Y estas, bueno, están distribuidas a lo largo de toda nuestra región, ¿no? Desde tiempos pre-incas. Las formas musicales que encontramos en la región de Puno, ¿no?, podemos dividirlas en dos, ¿no? Una básicamente es la forma grupal que se hace la música y la forma individual. En las formas grupales, bueno, encontramos los sikus, los pinquillos, los chacallos, la huacumus, etcétera, ¿no? Y en las individuales tenemos un solo registro, que es el tintihuaca, ¿no? Entonces son formas en las cuales nosotros vamos encontrando en nuestra región. Entonces, ¿cómo unimos, cómo enlazamos la música de la Diablada, los inicios de la música de la Diablada, con lo que tenemos ahora actualmente, ¿no? Hacemos un recorrido y podemos encontrar que un anote muy importante que se ha hecho en la declaración como patrimonio cultural de la Unidad de la Festividad Virgen de la Candelaria. Entonces, y también podemos manifestar lo siguiente, que dice: el simbolismo religioso que encierra esta danza de los diablos representa la lucha del bien contra el mal. Lo componían un grupo de 7 muchachos y mozos, dice, que representaban a los 7 pecados del alma, vestidos con colores rojos y negros, color infernal y demoníaco, como las pinturas coloniales de Juli, cubierto con máscaras que simbolizan los 7 pecados capitales. En medio irá la figura del arcángel con careta y túnica blanca, danzando rítmicamente con la música de la saltarella o la tarantela, que son provenientes de Italia, compuesta e interpretada por músicos aymaras a través de los sikus o canutillos, flautas y los tambores africanos, mientras los diablos con sus brincos la van hostigando con continuas agresiones. No olvidamos que los lupacas cantaban y ejecutaban las mejores músicas de Italia y España. Esto lo dicen los maestros también indios, saben cantar y ejecutar las mejores músicas de España, Italia, lo dice esto José Cardiel en esta declaratoria. Entonces, como ustedes pueden observar, apreciar, tenemos un primer escrito que nos dice cómo está, cuál era la música en estos inicios, digamos, de la Diablada, de la representación, ¿no? Entonces, con esa base vamos a poder ver que los primeros instrumentos musicales de la Diablada puneña podemos manifestar que han sido, pues, efectivamente los sikus, que tienen la fila de resonadores con los tambores africanos, ¿no? Entonces, estos han sido los primeros instrumentos con los cuales se han venido dando esta danza de la Diablada. Tenemos acá también 2 antecedentes, según algunos estudios y como también lo ha manifestado don César Suaña al inicio, antes de la presentación, ¿no? Podemos enfocar que los antecedentes de la forma musical de la Diablada provienen de dos fuentes. Una que es la tarantela y otra que son las marchas militares. Bueno, sabemos que la tarantela es un baile aproximadamente del siglo XVI-XVII, ¿no?, que requiere de mucho movimiento en las piernas, es un baile muy saltado, que se puede bailar solo o también en pareja. En cuanto a su música, la tarantela tiene un propio compás musical de 8 tiempos. Existen muchas formas de realizar coreografía de la tarantela, pero básicamente existe un paso de 8 tiempos, ¿no?
Existen también varias formas de tarantelas, como por ejemplo la napoletana, la lucana, la calabreta y otras que varían según la región donde se origine musicalmente, ¿no? Entonces vamos encontrando ya alguna similitud, digámoslo así, con la tarantela. Pero por otro lado también encontramos las marchas militares, ¿no? Las marchas militares más antiguas se hacía el uso del tambor para su acompañamiento y a veces también se incluía el pífano y la trompeta, ¿no? Las marchas militares se estructuran principalmente con pasos, ¿no? Los pasos pueden ser largos, cortos, rápidos, lentos, etcétera, ¿no? La ejecución de los pasos que implican la marcha puede hacerse acompañado con música de marcha o simplemente con órdenes de palabra. En este caso, bueno, tenemos ahí algunas concepciones, ¿no? Entonces, para nosotros podemos mencionar que se puede evidenciar de que tenemos estas dos fuentes, posibles fuentes, ¿no? Del antecedente de nuestra diablada. Para esto tenemos que anotar, para ir definiendo también un poco, tenemos que anotar 3 hechos históricos trascendentales, ¿no? Que hemos tenido para que podamos ir disluyendo. El primer hecho histórico es la presencia de los jesuitas en el altiplano para el adoctrinamiento de los aymaras que se realizaba mediante la música, ya que los aymaras solían ejecutar a la perfección la música occidental, como lo dice Calver, citado por José Gardiel. Los aymaras adaptaban la música occidental para sus fines. En ese sentido, la música para teatralizar la lucha del bien contra el mal era la tarantela o la salterella, ¿no? Que más tarde, con el sincretismo cultural, daría paso a la diablada puneña. Otro hecho histórico también es que la primera banda militar que llega al Cusco con el ejército español para reprimir la rebelión de los Tupac Amaru fue en enero de 1781. Que causó profunda conmoción con la población quechua. También debemos anotar que las cornetas de los ejércitos libertadores, tan caras a la sensibilidad popular, que pronto fueron asimiladas por el folclore. Esto lo dice Aramayo en un artículo del 2017, ¿no? Entonces, y un tercer acto, digamos, histórico es que las bandas de músicos en la región de Puno tienen sus primeras apariciones en la década de 1949, siendo las pioneras, por ejemplo, la banda Juventud Melodías de Yachón, la banda Alomía Robles de Yunguyo, de 1950. Entonces son 3 hechos, digamos, que podemos anotar para poder tener una mejor visión. Entonces, pasamos ahora al análisis de la música de la diablada, ¿no? Entonces, en una primera instancia, cuando se forman ya las primeras bandas, la música que se ejecutaba básicamente estaba alojada en el tono mayor, ¿no? Es decir, de melodías alegres, ¿no? Porque básicamente la danza pedía eso, ¿no? Entonces, pero con el transcurrir del tiempo, también las composiciones ya se han ido dándose en un modo menor, ¿no? En un modo que causa tristeza, ¿no? Por ejemplo, también hay ya melodías, ¿no? A partir más o menos ya de los 80, donde ya las bandas comienzan a producir mayor cantidad de composiciones de la diablada. Entonces ya introducen el modo menor, ¿no? Y el uso de las escalas modales y pentatónicas también dentro de esta danza, ¿no? Entonces, la música básicamente de la diablada, en todo caso, se aloja en el modo mayor y menor actualmente, ¿no? Está escrita en un compás binario de 6 octavos, donde es decir que la figura, digamos, central es la corchea, el que nos da el tiempo correspondiente, ¿no? Es un movimiento de forma alegre, ¿no? Su ritmo es constante y la melodía se asienta en los tiempos fuertes, a comparación, por ejemplo, de la tarantela. La tarantela, sus melodías se afirman en los tiempos débiles, ¿no? Entonces, acá hay ya la diferencia, cómo se ha adaptado, digámoslo así, esta forma, ¿no? Entonces, dentro de las composiciones y la estructura que ha ido adaptando
adaptándose, digamos, la música de la Diablada, es que tenemos tres frases musicales. Las composiciones que se han dado dentro de la música de la Diablada está estructurada por tres frases, ¿no? Es una frase melódica A, que muestra unos motivos esenciales y siempre está en concordancia los compases pares, es decir, las melodías que escuchamos, que ejecutan las bandas de músicos, ¿no? Desde las primeras décadas hasta el tiempo actual, siempre han tenido esta característica que en la primera parte melódica está en un compás par, ¿no? O sea, tiene de 6 a 8 o hasta 10 compases, ¿no? Entonces, esa es una primera forma. En la siguiente forma, que es la parte B, los motivos cambian completamente, es una respuesta al motivo A que teníamos como primera instancia, ¿no? Entonces, el motivo B también está estructurado con compases pares, es decir, de 6, 8 o 10 compases, ¿no? Luego viene un pequeño intermedio, el cual pasa, un pequeño puente melódico, lo vamos a llamar así, el cual pasa a una tercera melodía, ¿no? Que sería en este caso la melodía C, el cual también esta melodía se ejecuta con los instrumentos de sonidos graves, ¿no? Esa es la característica que tiene, que se ejecuta con los instrumentos de sonidos graves, y también está estructurada de la misma forma, con 8, 6 o 10 compases, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, el génesis de la estructura musical de la Diablada está bien estructurada, bien hecha, de tal forma también de que no se pierda el ritmo, ¿no? Al momento de danzar, ¿no? Entonces, esto es lo que más o menos tenemos, y si nosotros hacemos un análisis un poco más profundo, tiene las características, las composiciones tienen las características de la tarantela, como también tienen las características de marchas militares, ¿no? Entonces, por eso es que nuestra hipótesis respecto al inicio de esta forma musical de la Diablada puneña recae en estas dos fuentes, ¿no? Tanto como la tarantela como las marchas militares, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, hemos ido avanzando en las composiciones. Antes, las Diabladas, el ritmo era un poco más lento, digámoslo así, que tenía más o menos la pulsación entre 100 a 120 por negra, ¿no? Ahora ya la música de la Diablada ha evolucionado un poco más, ya el ritmo mismo ha ido incrementando un poco y ahora llegamos hasta 135, 136, que es el tiempo exacto en que las bandas de músicos comienzan a ejecutar, ¿no? Entonces, tenemos respecto a la producción musical, ¿no? Hemos podido ver en estos últimos tiempos que las bandas de músicos, grupos latinoamericanos, orquestas y otro tipo de grupos están produciendo composiciones de música de la Diablada, ¿no? Entonces, dentro de donde encontramos, digamos, la mayor producción de diabladas, digamos así, es en las bandas de músicos, ¿no? Entonces, en las bandas de músicos encontramos las producciones desde las formas de reproducción más antiguas, ¿no? Que son los LPs, ¿no? Los vinilo, ¿no? Posterior a eso hemos pasado a los cassettes, ¿no? A los cassettes, luego de los cassettes se ha pasado pues al DVD, al CD, ¿no? Y bueno, ahora también ya de forma, digamos, más libre están las producciones, ¿no? Tenemos que resaltar que las bandas de músicos de nuestra región son los primeros productores, digámoslo así, en cuanto a las composiciones de la música de la Diablada puneña, ya que en su mayoría las instituciones musicales, ¿no? Cada año hacen una producción musical, ¿no? Que está siempre previo a la fiesta de la Virgen María de la Candelaria, ¿no? Entonces, la mayoría de las instituciones musicales sacan una producción alusiva a la festividad donde pueden mostrar ahí la cantidad de las danzas que se tiene, ¿no? Y hay que resaltar de que la
las composiciones que se presentan en estas grabaciones son básicamente de autoría de los integrantes, de los directores de las bandas, ¿no? Entonces, esa es la característica que tienen las bandas de músicos, ¿no? Que han podido dar pie, digámoslo así, a la música de la danza de la diablada puneña, ¿no? Pero en los últimos años, ya en la época del 2000 más o menos en adelante, ya también han aparecido los grupos de música latinoamericana, ¿no? De música latinoamericana, quienes también han comenzado a componer música para la diablada, ¿no? Pero acá hay una característica especial, que ya estas composiciones, de alguna otra manera, digamos, ya son por encargo, ¿no? Ya no es una situación que de repente el grupo por iniciativa haga las composiciones o haga la producción, sino en el caso de los grupos latinoamericanos, ya las composiciones se trabaja por encargo, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, los presidentes de los conjuntos de las diabladas encargan a un grupo latinoamericano para que pueda hacer una composición alusiva, ¿no? Al conjunto, donde pueda, en las letras puedan relatar, digamos, la historia del conjunto o identificar con los colores o con algunas frases alusivas al conjunto, y no solamente a los conjuntos, sino también a los bloques, ¿no? A los bloques que tienen cada uno de los conjuntos, ¿no? Entonces, los grupos latinoamericanos también ya en las últimas décadas han ido aportando de esta manera. ¿Y esto a qué ha ayudado? Ha ayudado a que de alguna otra manera cada conjunto ya tenga una identificación, tenga un símbolo identitario, digámoslo así, de su conjunto, de su música, ¿no? Y esto se ha ido plasmando también ya en los últimos 5 años, la relación que tienen los grupos latinoamericanos con las bandas, ¿no? Porque ya se está compartiéndose de alguna otra manera las composiciones, ¿no? Es decir, los grupos latinoamericanos hacen la música, digamos, alusivo a un determinado conjunto, pasa a las bandas, es transcrito, digamos, en partitura, esta música es transcrita en partitura para que sean ejecutadas en las bandas, ¿no? Y también viceversa, ¿no? Hay composiciones de las bandas que ya están siendo pasadas al grupo latinoamericano, están enriqueciendo con un ropaje literario las músicas, ¿no? Porque hay que recordar de que las bandas básicamente su producción ha sido netamente melódico, ¿no? No ha tenido un ropaje literario, ¿no? Entonces, pero acá cuando ya pasan a los grupos latinoamericanos, las composiciones de las bandas ya se encargan de también ponerle un ropaje literario a estas composiciones, ¿no? Y también, bueno, tenemos las orquestas, otros grupos estudiantinas que también han desarrollado grabaciones, ¿no? Básicamente en algunos puntos para promocionar su grupo musical, y en algunas veces también para promocionar, para ser hechas por encargo también, ¿no? Estas composiciones, ¿no? Entonces, en cuanto a la producción musical, consideramos de que hoy en día ha ido evolucionando, ¿no? Toda esta producción, y ahora tenemos pues una gran cantidad, ¿no? Creo que cada conjunto de la Diablada, ¿no? Tiene ya a la fecha, ¿no? Se ha hecho un barrido y más o menos tienen a la fecha, por lo menos, ¿no? En el caso de la Diablada Bellavista, ¿no? Tiene más de 15 canciones, ¿no? Que son alusivas al conjunto y a los bloques, ¿no? Entonces, miren cuánto se ha producido, ¿no? Respecto a la música de la Diablada, ¿no? Obviamente que con características, cortes esenciales que cada uno de los grupos y bandas tiene para poder identificar la música. Dentro de las bandas de músicos podemos mencionar de que básicamente desde las primeras bandas de la década de los 60, 70 y un poco más atrás, las primeras bandas de músicos que realizaban, que de repente tenían la actividad, estaban conformadas entre 15 a 25 músicos más o menos, ¿no? Entonces, y ahí, por ejemplo, ahí, como hemos mencionado, las primeras bandas de la década del 40, del 50 y ahora del 60 al 70,
por ejemplo, las bandas provenientes de Ilave, ¿no? Que han sido muy importantes, la banda municipal, ¿no? Básicamente de Pilcuyo. También tenemos la banda Chinchera, ¿no? De Chinchera, la banda Rosario Central. De Cota tenemos la banda Imperial, de Puno tenemos la banda 2 de Febrero, en Azángaro teníamos la banda Ecuandino, y ahí en la década de los 90 comienzan a aparecer bandas como Pagando Popular, también de Chinchera, la banda Superandino de Pilcuyo, ¿no? Entonces, posterior a eso, ya las bandas en la época del 80 y 90 comienzan a crecer un poco más, ¿no? En cuanto a su número de integrantes, ¿no? El número de integrantes era de los 25 a los 50 músicos, ¿no? Ya se contaba en esta época, ¿no? Para poder amenizar las diferentes fiestas y en especial la festividad de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Entonces, acá hay algunas bandas que han ido apareciendo en Azángaro, en Cepita, en Juliaca, en Puno, ¿no? Siendo las más importantes, por ejemplo, la Real Majestad, la Super Impacto, que aparecen en la década de los 90, ¿no? Ya en la época del año 2000, la cantidad de integrantes de las bandas de músicos incrementa, ¿no? De 50 a 70 músicos más o menos, ¿no? Ya algunos incluso hasta 80, ¿no? Y aparecen bandas también en la ciudad de Azángaro, Juliaca y Puno, ¿no? Que van incrementándose poco a poco, ¿no? Y también la incursión ya en esta época de algunos instrumentos, ¿no? Porque básicamente desde la década de los 40, 50 hasta los 90, más o menos los instrumentos que intervenían en estas manifestaciones artísticas eran los instrumentos básicamente de viento metal y percusión, es decir, teníamos simplemente las trompetas, los eufonios, los trombones, las tubas, ¿no? Y el set de percusión, el bombo, la caja rítmica, el platillo de choque, pero sin embargo a partir del 2000 ya se insertan también los instrumentos de viento madera, ¿no? El caso de saxofones, clarinetes, ¿no? Y también, bueno, algunos instrumentos más de percusión, ¿no? Entonces las bandas del 2010 en adelante ya están conformadas por 70 a 120 músicos, ¿no? Hoy en día vemos en las festividades grandes, como es también la festividad de la Virgen de la Candelaria, que ya las bandas de músicos, ¿no? En un mínimo siempre están de 80, 90, 100, 120, ¿no? Entonces, ¿no? Y en estas aparecen instituciones musicales importantes hoy en día, como es el caso de la banda instrumental Mi Perú, La Grande, ¿no? Entre otras instituciones musicales, ¿no? Entonces, fíjense, miren cómo también va evolucionando el tema de las bandas y por ende también va evolucionando el tema de la interpretación de la música, ¿no? Que realizan estos, ¿no? Entonces, en la época de los 60, 70, cuando el número de músicos era reducido, la calidad sonora también de la banda era limitada, pues, ¿no? A comparación ahora, ¿no? De estos años en que el volumen, digámoslo así, de los integrantes en cada banda de músicos hace que la calidad sonora sea mucho más exquisita, la armonía ya se trabaja de forma completa porque ya se comienzan a aplicar voces dentro de la línea melódica, ¿no? Entonces eso hace que la calidad sonora de las bandas de músicos sea pues distinta, sea muy agradable y también muy consecuente para poder ejecutar la danza de la diablada, ¿no? Entonces, miren, queríamos hablar básicamente en este punto, ¿no? Cómo más o menos desde los instrumentos nativos, digámoslo así, de nuestra zona, ¿no? Ha ido evolucionando con la influencia de algunos aspectos, ¿no? Ha ido evolucionando la música de la diablada. A manera de conclusión, para concluir esta breve participación, podemos mencionar que la música de la diablada puneña ha ido evolucionando según las necesidades del contexto, desde los instrumentos musicales ancestrales hasta los que conforman grandes agrupaciones musicales, ¿no? De hoy en día. Se escribe en el modo mayor y menor, utiliza la escala pentatónica como también la modal para las líneas melódicas, ¿no? Al principio se utilizaron
los instrumentos autóctonos, como lo hemos mencionado, ¿no? Se escribe en un compás binario de 6 octavos, su ritmo es vivo, parecido al allegro, y se acentúa en el tiempo fuerte. Hoy en día, la diablada se ejecuta con instrumentos de viento metal de las bandas de músicos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Es hasta acá la participación que he podido tener para poder ir brindando un poco acerca de esto y poder contribuir también un poco más al conocimiento de la música de la diablada puneña. Muchísimas gracias. Tributamos un fuerte voto de aplausos a Benjamín Velasco Reyes por esta exposición. Benjamín, antes de que te vayas, por favor, vamos a invitar a nuestros panelistas para que te puedan formular algunas interrogantes. Invitamos en primer lugar a José Núñez Mendiguri para que pueda expresar algunas apreciaciones. Esperamos que escuches. Bueno, muchas gracias. Primeramente felicitar a Benjamín Velasco Reyes por la exposición tan didáctica que nos ha hecho sobre el desarrollo de la música de la diablada, sobre todo sobre ese aspecto histórico que va desde los comienzos, desde la época pre-inca hasta nuestros días. La inquietud que tengo es bastante sencilla, ¿no? Queremos saber en la actualidad si la música de la diablada actual mantiene la originalidad que se ha ido dando a través del tiempo, o se está perdiendo de repente ya esta originalidad. Gracias. Adelante, Benjamín. Bien. Sí, bueno, esto es un tema que va consigo también con el desarrollo contextual de cada uno de los pueblos. No podemos decir que nada esté intacto, ¿no? Yo creo que en todos los aspectos hemos ido evolucionando, hemos ido de alguna otra manera incrementando algunos detalles, ¿no? Tanto creo yo en la vestimenta, en la forma de danzar y también en la música, ¿no? También en la música, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido un registro primigénito de repente de estas melodías que se han iniciado, con el cual se ha iniciado, digamos, el ritmo de la diablada, podríamos hacer una comparación, pero básicamente desde la postura que estamos mostrando hoy en día, ¿no? El día de hoy, que básicamente hemos podido captar las melodías de la tarantela y de las marchas militares para poder hacer una melodía de la diablada. Entonces, desde ahí diríamos que el génesis o el germen melódico, ¿no? de esta melodía se mantiene todavía hasta hoy en día, ¿no? Se mantiene porque, como lo hemos dicho, se manifiesta en 3 partes importantes dentro de la melodía. Entonces tiene una melodía A, B y C. Entonces esto se mantiene, digamos, la estructura, pero sí ha cambiado, digámoslo así, las melodías, la línea melódica, ¿no? Que básicamente en las décadas pasadas, de los 70, 60, eran melodías que tenían simplicidad, digamos, en el armado tonal, ¿no? Entonces, pero hoy en día ya vemos que existe una rigurosidad en la composición de las melodías, y esto también es producto de que la música en la región, bueno, el estado de la música se ha ido profesionalizando gracias a las escuelas de música. Entonces ahí ya las personas inclinadas al quehacer musical han estudiado, ¿no? Hemos estudiado y hemos podido ya poner un poco más de la academia, digámoslo así, en la música, y de tal forma que ya se le está dando un enfoque mucho más técnico, mucho más trabajado a las melodías que se componen hoy en día en diferentes grupos, ¿no? De las bandas de músicos, de los grupos latinoamericanos, ¿no? Entonces, podríamos cerrar, digamos, esta pregunta indicando de que sí, pues hemos tenido variaciones, han ido variando, ¿no? Pero su génesis
central, digamos, todavía aún podemos decir que se mantiene, ¿no? Desde el punto de vista que hemos podido mencionar. Gracias. Gracias. Voy a invitar a Benjamín a continuación, al antropólogo Walter Rodríguez, para que formule sus inquietudes. Adelante, Walter. Benjamín, buenas tardes. Gracias por esta tu participación y tu exposición didáctica desde el punto de vista académico. Conocemos toda tu trayectoria y confiamos precisamente en esta capacidad de tu profesionalismo. Bueno, mi pregunta es más de carácter social que musical, Benjamín. Siempre hemos dicho que los únicos que trabajan cuando acompañan a una danza como una morenada, llamerada, diablada, son los músicos, son los que trabajan, porque el resto danza, se alegra. Bueno, ¿qué opinión tienes desde el punto de vista social esta evolución de los músicos que se inician desde las primeras bandas, por ejemplo, de Yachón, de Yunguyo, casi sin formación académica, muchos de ellos egresados los cuarteles, licenciados los cuarteles, y ahora con una participación profesional, académica, a lo largo de la historia? ¿Qué opinas de todo este proceso social, precisamente de los trabajadores de la música? Gracias, Benjamín. Muchas gracias por la pregunta, don Walter. Sí, efectivamente, creo que como lo venimos manifestando, todo ha pasado por un proceso social, ¿no? Básicamente la música es también vista desde lo social, es un proceso, ¿no? El cual nos ayuda a juntarnos, a convivir, a compartir e identificarnos como tal, ¿no? Entonces, cada contexto siempre es distinto, tienen distintas formas de ver y de concebir y de identificarse también como seres humanos. Efectivamente, en los primeros inicios, ¿no? Los primeros músicos, digámoslo así, eran básicamente las personas que estaban inmersas con el régimen militar, es decir, las personas que estaban dentro del ejército, ¿no? Han podido aprender, digámoslo así, un instrumento musical, ¿no? Estas personas trabajaban, también enseñándoles a sus coterráneos, ¿no? A sus vecinos, hijos, los instrumentos musicales, ¿no? Entonces ahí comenzaron a formarse las primeras instituciones musicales, ¿no? Que iban a trabajar, pero, o sea, todo era por intercambio, ¿no? El intercambio era el trueque, ¿no? No, básicamente no había dinero, ¿no? Sino que era, tú amenizas la fiesta y nosotros te correspondemos de repente en comida, hay muchas veces en bebida, ¿no? Entonces esto ha ido dándose de esta forma, ¿no? Entonces, yo creo que la parte social ha sido muy importante porque siempre estamos nosotros inmersos, ¿no? A poder compartir, a poder estar siempre identificándonos con nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y mejor aún cuando tenemos de repente la compañía de algún motivo para que poder nosotros festejar, en este caso la música, ¿no? Entonces, posterior a esto, digámoslo así, con la aparición ya de las escuelas de música, ¿no? Los músicos ya no eran músicos empíricos, ¿no? Que han aprendido, digamos, por imitación el instrumento, sino ya de manera profesional, ¿no? Entonces, de manera profesional han estudiado 5 años en las escuelas para poder ser profesionales en un instrumento y en la música, ¿no? Entonces, esto también le ha dado ya una nueva forma de ver el trabajo, ¿no? Efectivamente, ¿no? En cualquier festividad, los músicos son los que salen a trabajar, ¿no? Para, de alguna otra manera, la confraternidad de las personas que están inmersos en esta actividad artística o en la actividad cultural que se tiene, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido a nosotros de que todo evolucione, ¿no? Como lo hemos manifestado, creo que ha sido de gran importancia la creación de las escuelas de música, porque ello ha permitido de que el trabajo que hoy en día se realice
sea cada vez más profesional, ¿no? Sea cada vez más profesional, el cumplimiento sea cada vez más estricto de los contratos, ¿no? Entonces, y eso ayuda mucho a que no solamente se lleve de manera, digamos, nuestra cultura lo llevemos de manera de un instinto natural, ¿no? Sino que ahora ya también sea más profesional. Yo creo que en todos los rubros se está avanzándose y bueno, ¿no? Siempre vamos a estar trabajando de manera conjunta, pienso yo, entre todos los actores de esta actividad, ¿no? Para poder llevar adelante nuestra cultura. Eso es lo que podemos manifestar y muchas gracias. Bien, Benjamín, te agradecemos infinitamente la gentileza que has tenido de acompañarnos con esta exposición en esta mañana. Gracias infinitas y será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Distinguida concurrencia, amigos y amigas presentes y quienes nos siguen a través de las plataformas digitales, de esta manera hemos llegado al final de esta jornada matutina. En horas de la tarde los esperamos para concluir con las exposiciones y posteriormente los invitamos para que también nos acompañen a un pasacalle. Para todos quienes nos observan a través de las redes, mencionarles de que para los interesados también se va a emitir una certificación suscrita por el doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, el doctor Edelfe Flores Velázquez, presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Juliaca, el doctor Rubén Cotrado Ramos, director general de la Escuela Superior de Formación Artística Puno, el antropólogo Walter Rodríguez Vázquez, presidente del Comité Académico del Congreso Nacional de la Diablada Puneña, y del magíster Aldo Sanabria Gálvez, presidente de la espectacular Diablada Bellavista. Pueden acceder todavía a la página que la espectacular Diablada Bellavista tiene en redes y de esta manera acceder al certificado. Señoras y señores, de esta manera culminamos esta jornada y nos reencontramos en breves horas aquí en este mismo escenario. Gracias, muy buenas tardes. País Suma.